Hola a todos, personitas bellas y hermosas que han entrado a ver este video, ¿qué tal están? En este momento son las 1:50 de la mañana cuando estoy grabando este audio, así que por eso en esta ocasión me escucharán un tanto susurrando, pero a la vez necesitaba grabar esto ahorita porque sentía que tenía esa necesidad. Espero igualmente que no les moleste escucharme así. Además, les voy a estar enseñando el proceso de un dibujo tradicional que hice con los marcadores de Ohuhu, que me enviaron un pequeñín paquetito de 72 colores que son a base de alcohol, muy buenos para crear mezclas entre los colores. Podrán ir viendo un poco de eso mientras avanza el video, a la vez en la que podrán ver cómo experimento un poco con la manera en la que voy coloreando, ya que no suelo pintar dibujos con marcadores, por lo que fue bastante lindo irme introduciendo más con estos materiales, y además de que van a ver que obviamente me voy por cierto tipo de colores para mi dibujo, por lo que me gustaría poder agrandar más la colección de colores que tengo de Ohuhu para tener más ese tipo de tonos con el que terminé trabajando la ilustración. Ustedes ya saben qué tipo de paleta de color me gusta generar, así que esta no será la única vez que me verán pintando con marcadores de Ohuhu. Están disponibles para envío internacional en su página oficial y también en Amazon, así que abajo les estaré dejando los enlaces. Pero bueno, yendo ya al punto, les quería hablar un poco del tema de la motivación, más específicamente cuando se trata de la motivación al dibujar, porque pues es lo que hago y es lo que varios de acá que me ven hacen, aunque claramente igual es algo en lo que nos podemos identificar en cualquier aspecto. La cuestión es que hace ya bastante tiempo que vengo pensando sobre esto y tenía muchas ganas de poder hacer un video hablándoles al respecto, porque yo suelo hacer streams, como ya saben, charlando con ustedes un poco más de este tipo de temas y así poder hablar con ustedes de una manera más tranquila y tener comentarios ahí directamente con los que podemos seguir impulsando esa charla, pero a su vez tenía ganas de poder hacer un video para las personas que están en este medio, para las personas que me consumen por acá, y que no sea algo que sea solamente para los que estén en ese momento en el directo, sino que pueda quedarse acá para ustedes y para todos los que lleguen. Y empiezo esto haciéndoles una pregunta. ¿Ustedes alguna vez han perdido la motivación? Como les digo, puede ser sobre cualquier cosa que nos guste, pero si ustedes dibujan, ¿han perdido la motivación por dibujar? Porque yo sí la perdí durante un buen tiempo. Y con esto no me refiero a cosas como estar con un art blog, con andar sin inspiración, nada de eso. O sea, me refiero a realmente perder la motivación, de llegarte a preguntar ¿por qué estoy dibujando? O sea, ¿esto en serio es lo mío? Sentir que en serio quieres dejar de hacer esto. Porque yo hace un tiempo me sorprendí a mí misma haciéndome este tipo de cuestionamientos, pero a su vez yo misma me callaba esas preguntas e intentaba no escucharme, porque estaba en plan, si no hago esto, entonces ¿qué más voy a hacer? ¿Para qué más voy a servir? Porque para mí el dibujo se volvió todo y de repente ya no quería nada de eso. Porque es que además estuve tanto tiempo de mi vida haciendo esto que ¿qué más se supone que voy a hacer? Igual voy a darles un poco de contexto porque es importante para las personas que no me conozcan mucho. Igualmente, si me siguen en otras redes, quizás están un poco más familiarizados, pero al menos acá en YouTube no es algo que yo he platicado alguna vez, creo. Cuestión que soy venezolana, pero actualmente vivo en Argentina, Buenos Aires. En este momento que grabo este audio tengo 23 años y yo emigré de mi país a los 18. Y bueno, para poder hacer esto, de poder irme de mi país natal, pues tuve que estar ahorrando desde aproximadamente los 16 años trabajando con todo este tema del dibujo. Y básicamente lo volví un trabajo full time desde el momento en el que me gradué de bachillerato, que fue a los 17. Así que estuve dibujando muchas comisiones desde aquel entonces para poder hacerme los ahorros e irme. E igualmente ya cuando estuve afuera, estuve con algunos otros trabajos de por medio, también buscando trabajo fijo y toda esa cuestión.
bien, pero no dejaba de dibujar comisiones como tal, ya que aunque eso no era una entrada de dinero fija, igualmente era una entrada de dinero que necesitaba. Y no solamente con las comisiones, o sea, también dibujaba para YouTube, para poder monetizar, y muchas veces los dibujos que pues hacía para YouTube no eran necesariamente dibujos ahí por gusto, que me podían gustar, obviamente, una cosa no quita la otra, pero pues poniéndonos en serio eran dibujos por trabajo, o incluso habían dibujos que si no era por YouTube directamente no los hubiese hecho. Y ya para cuando había emigrado y ya estaba por acá en Argentina, se sumó también el hecho de que empecé a ir a eventos, y para poder vender en eventos yo necesitaba tener dibujos que pudiese vender. Y como lo que yo mayormente había estado dibujando eran comisiones, no tenía nada de lo que hacer productos. No tenía nada de fanarts, de cosas que a mí me gustasen o trabajos originales, nada. O sea, toda mi galería eran comisiones, así que tuve que empezar a hacer también dibujos fanart de cosas que incluso ni siquiera me gustaban, de las que yo no era fan, pero pues que podía venderle al público. Ya desde acá pues no voy a contar muchas más especificaciones de cómo fueron esos años para mí, porque pues no quiero que este video dure 1000 años y tampoco quiero que nos vayamos del tema central. La cuestión es que ya con este contexto dado pueden entender que pues el dibujo para mí se volvió estresante. Ya que obviamente no estaba dibujando solamente por gusto, o sea, también lo estaba haciendo por trabajo. Y casi todos los dibujos que estaba haciendo todo el tiempo eran por trabajo. Y en sí era algo que yo también quería, o sea, yo quería poder trabajar del dibujo. Pero hasta este punto el estrés era solamente pues el estrés normal que te puede generar cuando trabajas de cualquier cosa. Y es una realidad, o sea, si empiezas a trabajar de algo que te gusta, no es como que siempre lo vas a disfrutar. Hay momentos en los que pues la carga de trabajo te supera, y eso es gran parte de lo que me pasó a mí, solamente que en este tiempo pues todavía como que no llegaba lo peor, porque realmente aún de vez en cuando sentía que podía hacer algo que disfrutaba un tantito, y a la vez tampoco era tan consciente de eso que estaba sintiendo. Y a partir de todo esto, de que tuve que empezar a hacer muchas comisiones, dibujos para YouTube para monetizar y dibujos para eventos para poder vender mercancía, tuve que desarrollar un estilo de dibujo que se alejaba de lo que yo quería hacer, porque era un estilo que podía pintar mucho más rápido. En sí, con mi proceso de dibujo, de coloreado principalmente, yo siempre he sido algo lenta, y honestamente es algo que me gustaría cambiar, porque pues obviamente me gustaría poder dibujar un poco más rápido, pero a la vez es mi proceso, ¿me entienden? O sea, es mi manera de poder pintar y poder estar a gusto con lo que hago. Pero claro, viéndome en esa situación de que necesitaba estar produciendo dibujos en masa, tuve que alejarme de eso y decir, bueno, tengo que pintar más rápido, tengo que obligarme a pintar más rápido, y tengo que desarrollar de alguna manera un estilo en el que pueda hacer lo que necesito hacer de manera rápida. Y fue así que llegamos a este tipo de dibujos que ahorita les muestro en pantalla. Dibujos que a ustedes les pueden gustar, obviamente, pero pues a mí no me gustan. Los detesto porque todos estos dibujos forman parte de una etapa en la que simplemente yo no estaba dibujando como yo quería. Y no se trata del no poder dibujar como yo quiera porque no tenga las capacidades, porque yo tenía la capacidad. Y dibujos que son mucho más viejos, en los que tengo mucha menos habilidad, mucho menos conocimiento, incluso que no sabía nada, les tengo muchísimo aprecio, los valoro demasiado, me encantan, aunque sepa que están horribles, porque realmente estaban formando parte de un proceso con el que yo podía conectar, y eran trabajos que hacía desde lo que yo podía en ese momento en cuanto a mis capacidades, y aunque fuesen cosas mal hechas, yo igualmente a partir de eso era que me iba desarrollando.
Pero en esta etapa en concreto se trata de que tuve que limitarme a mí misma para poder hacer 3, 4 dibujos por día completos, con fondo, sin fondo, full color. Y para mí verlos era decepcionante porque sentía una desconexión total con mi trabajo. Y capaz había algún dibujo que pues me gustaba, cómo quedaba con este nuevo estilo que había tenido que desarrollar, pero no lo disfrutaba realmente. Para que puedan entender incluso mucho más mi frustración, les dejo de ejemplo un dibujo que había hecho antes de haber emigrado, junto pues a lo que venían siendo estos dibujos que estaba teniendo que hacer. Pero bueno, por más que no lo disfrutase, por más que no me gustase del todo, era hacer eso o tardar 1000 años en hacer cada dibujo que necesitaba hacer, y no podía darme ese lujo porque tenía que terminar comisiones rápido, porque tenía que hacer dibujos para poder tener mercancía, porque tenía que hacer videos para poder monetizar. Y era muy raro poder hacer algo que yo en serio quisiese hacer. Algunas veces intentaba como que hacer algún dibujo ahí para algún video, tipo intentar que fuese algo que me gustara y aprovechar de excusa hacer un video. Pero aún así seguía siendo con este estilo tan rápido y que yo no disfrutaba, entonces como que no podía ni siquiera disfrutar de eso que se supone que me gustaría haber hecho. Toda esta presión se intensificó un poco más cuando entró la pandemia, porque ya no podía salir a buscar trabajo para poder tener un trabajo estable, entonces esa era la única entrada de dinero que tenía, así que pues tenía que ponerle todas las ganas a eso y hacer que de una u otra forma, juro, funcionase, así que tenía que darle con todo al tema del dibujo para poder seguir generando un ingreso, e incluso con el tema de la pandemia se me fue el tema de los eventos, así que por ahí había perdido algo también. Y a raíz de eso intenté estar generando un poco más de contenido, estar más con el tema de las comisiones. O sea, por un lado, bueno, el hecho de que pude dedicarme mucho más al dibujo, ¿no? O sea, pude darle un poco más tiempo porque pues no podía salir a buscar trabajo. Pero aparte de eso, en la pandemia también me independicé. Empecé a vivir sola, porque sí, durante todo ese tiempo, por más que yo emigré sola, no estuve viviendo sola, pero bueno, como les digo, no es la idea contarles toda mi vida acá, pero cuestión que ahora yo estando absolutamente sola por mi cuenta, ahora era una preocupación constante el llegar a fin de mes, el hecho de no tener un trabajo fijo que me diese un pago mensual, sino que tenía que encargarme de alguna manera encontrar clientes, aceptar todos los trabajos que me venían para poder hacer plata, hacer más videos de ser posible, que de paso para mí es re complicado porque pues hacer dibujos toma su tiempo, editar toma su tiempo, así que era todo un proceso muy tardado y yo necesitaba dinero, necesitaba desesperadamente dinero, no una semana, no para una emergencia, era cada mes. Y empezó a afectarme muchísimo, no solamente en mi manera de dibujar, sino también en mi salud mental, cuando llegué a ese punto en el que tenía que básicamente mantenerme viva y lograr generar lo suficiente cada mes. Y todo lo que hacía lo sentía tan vacío. Yo veía mis dibujos y no entendía qué había hecho. Incluso yo llegaba a preguntarme por qué me llegaban nuevos seguidores, si todo lo que estaba haciendo era asqueroso. Nada de lo que hacía tenía vida, o sea, no había nada de mí en esos dibujos. Y estaba tan frustrada con cómo estaba dibujando porque no era como yo quería dibujar. Y les repito, no se trata de que no estaba pudiendo dibujar como quería porque no tuviese la capacidad, es que no me lo estaba pudiendo permitir. Me estaba viendo obligada a dibujar de una manera que yo detestaba y era todo tan estresante y aún siguen siendo muchas cosas muy estresantes, pero en un distinto nivel. Y me deprimí muchísimo. Entré en una depresión muy fuerte
porque yo dibujo desde hace tantos años, que me encanta hacer esto y de repente no me sentía a gusto con nada de lo que estaba haciendo o sentir que lo que estaba haciendo siquiera valiese la pena. Todo eso junto a muchas complicaciones de la vida, porque bueno, así es la vida. Todo eso se sumó para finalmente estancarme y en serio perder las ganas de dibujar. Y aún así era como que me despertaba y era automáticamente sentarme frente a la computadora a dibujar porque no tenía otra opción. Yo estaba en un momento en el que pensaba, pues, bueno, ni modo, me toca seguir así, seguir haciendo todas estas cosas tan vacías que no me gustan, seguir inconforme porque pues no tengo otra opción, necesito comer. Y creo que en cualquier momento, por cualquier circunstancia que puede suceder en la vida, podemos llegar a perder esa motivación y quizás llegar a sentirnos como pues yo me estaba sintiendo en ese momento. Creo que también por eso he querido hacer este video, porque pues sé que no soy la única y sé que a muchos de ustedes les ha pasado y qué mejor manera de saber que no estás solo con esta situación, ¿me entienden? Pero bueno, entre tantas vueltas de la vida, una de las cosas que empecé a hacer también para trabajar, porque cuando no yo metiéndome más cosas de trabajo, fue pues también empezar a hacer streams en Twitch. Y tuve la grata sorpresa de que varias personas se quedaban a ver mis directos y que también varias personas empezasen allí a apoyarme, no solamente viéndome y hablando conmigo, sino también de manera económica, o sea, suscribiéndose, donándome, queriendo en serio apoyar mi trabajo. Y yo sabía que era algo que podía pasar, en el sentido de que yo sabía que capaz alguien se me podía suscribir o cosas así, pero la cuestión es que me empezó a llegar más apoyo del que en algún momento yo me hubiese podido imaginar. O sea, fue un apoyo que yo realmente nunca me hubiese esperado. Y es algo que obviamente no empezó apenas empecé a hacer directos, sino que fue poco a poco, ¿no? O sea, gradualmente, que más personas se suscribiesen, que más personas quisieran formar parte de esa comunidad que se estaba creando. Y además de eso, pues yo también estaba muy cómoda allí porque a mí me gusta muchísimo platicar con ustedes y como allí pues hay menos personas y es como un espacio un poco más comfy, de cierta manera, pues podía hablar de este tipo de cosas, por ejemplo, cosas así más personales, más íntimas, y sentía que podía relacionarme con ustedes de una manera mucho más bonita. Entonces me gustaba mucho poder de cierta manera liberarme a la vez que podía estar compartiendo con ustedes y a la vez recibiendo un apoyo que no me hubiese esperado nunca. Y honestamente siento que es algo de mucha suerte porque empecé a recibir personas que realmente son muy lindas y que me han estado apoyando desde el principio un montón y que para mí me han cambiado un montón la vida. O sea, yo no sé cuántas veces se los he repetido, pero de verdad que a mí me cambiaron la vida porque gracias a eso yo pude empezar a no estar tan desesperada cada mes por tener un mínimo de comisiones para poder llegar a fin de mes y pude empezar a dedicarme a dibujar otras cosas que por más que fuesen por trabajo, pues igualmente darles un poco más de tiempo, darles un poco más mi toque, esa manera de pintar que yo realmente quería. Y hay un dibujo en particular con el que siento que realmente volví a esto que yo quería hacer, y es que con toda esta liberación que estaba empezando a tener, que sí, obviamente seguía trabajando, pero de una manera en la que la presión había bajado un porcentaje considerable como para yo poder
sentirme mejor, pues también pude empezar a hacer fanarts por puro gusto, no por querer hacer mercancía, no por querer hacer un video, sino porque simplemente a mí me nacía querer hacer tal dibujo. Y para los que no lo sepan, yo empecé a dibujar por Hora de Aventura. En particular, como cualquier niño, yo siempre dibujé. Pero fue Hora de Aventura el motivo por el que yo empecé a dibujar. Fue hacer fan art el motivo por el que yo empecé a dibujar. Porque yo me imaginaba cosas con los personajes que me gustaban y quería representarlas. Y esa fue mi motivación original. Y esa motivación yo la había perdido. Y con tener tantito más de tiempo para poder hacer un dibujo que yo quisiera, pude volver a ese origen y pude reconectar con eso que a mí me hizo querer dibujar. Y para esta ocasión fue haciendo un fanart de Eren de Shingeki no Kyojin, que bueno, ustedes ya sabrán que yo amo Shingeki no Kyojin y aún más amo a Eren. Pero obviamente no fue solamente el dibujarlo a él por gusto, sino también el volver a conectar con la manera de pintar que yo quería hacer. A partir de este dibujo empecé a desconectarme por completo de esa manera de dibujar que había estado utilizando hasta el momento para hacer dibujos rápidos y volví a conectar con la pintura. Volví a apasionarme por pintar y no saben, de verdad, no saben lo mucho que me apasiona, por más que yo sepa que sigo teniendo carencias, por más que yo sepa que sigo teniendo cosas para aprender, por más que yo sepa que hay mil y un cosas que puedo seguir mejorando, no saben lo mucho que me apasiona esto y lo mucho que conecto con esto y lo mucho que amo cada dibujo que hago, por más que tenga fallos o lo que sea. No me importa, porque realmente estoy haciendo algo que de verdad quiero hacer y que de verdad me gusta y de una manera que me gusta, y me encanta simplemente fluir mientras pinto. Dios, es que me emociono porque me pongo a hablar de esto y no saben lo mucho que me emociona hablar de la pasión que siento por pintar. Amo muchísimo ver los dibujos en los que pinto y amo que a ustedes les gusten esos dibujos. Y en mis noches de introspección, de reflexión, que es algo que yo hago mucho para conocerme y saber qué es lo que siento y cómo me siento, yo me volví a hacer esa pregunta de si realmente había perdido las ganas de dibujar, si realmente había perdido la motivación. Y en efecto la había perdido, y fue tan distinto el sentimiento cuando hice ese dibujo de Eren y me di cuenta de que había recuperado finalmente esa motivación. Y espero que nunca se me vuelva a ir, porque no saben en serio lo mucho que amo esto, porque quiero seguir disfrutando de esto toda mi vida. Yo honestamente no es como que tengo una re buena vida, honestamente no tengo una vida para nada envidiable, pero esta parte es algo que amo. El dibujar es algo que quiero seguir amando y que quiero seguir pudiendo disfrutar. Y no saben lo agradecida de por vida que estoy con todas las personas que me han estado apoyando, ya sea con las suscripciones de Twitch, en Ko-fi, donaciones, o que ven las publicidades acá en los videos de YouTube, porque todo eso es lo que me permite a mí poder seguir creando todo esto, seguir creando mis obras, seguir creando contenido, seguir haciendo directos, videos, y realmente ha creado un impacto muy significativo en mi vida e incluso en mi trabajo artístico, y siento que es algo por lo que realmente nunca voy a poder dejar de darles las gracias. También por el motivo de este video es que me vieron dibujando lo que estuve dibujando, y es que no fue al azar el hecho de dejar este dibujo que quería hacer con los marcadores de Ojuju para este video, y tampoco fue al azar que estuviese dibujando a Eren, o sea, un fanart. Además, todo está conectado.
Pero sí, creí que sería bastante adecuado unir para este video y para el hecho de estar hablando de esto, el poder dibujar a Eren, que fue pues el personaje con el que volví a recuperar esta motivación, pero además de eso también en tradicional, porque pues así como fue como empecé dibujando, como cualquiera creo yo. Así que muchas gracias a Ojuju por haberme mandado los marcadores que me quedaron perfectos para poder hacer este video. Es bastante significativo para mí este video y por eso también siento bastante especial el haber podido trabajar con sus marcadores. Sé que obviamente el tema de la motivación es un tema muy complicado para todos, así que espero que este video les pueda servir ya sea para sentirse acompañados, comprendidos, quizás a alguien le sirva para darse cuenta de que quizás está pasando por el mismo problema, porque sé que hay muchos que están donde yo también estuve. Y espero que si eras de esas personas, pues que te haya llegado este video y que haya sido de las personas a las que le tenía que llegar. Y es que realmente el punto de todo esto, al menos para mí, es que justamente podamos volver al origen de lo que nos inspira, de lo que nos generó esa motivación y no perder eso de vista, no dejarlo de lado. Quizás obviamente no podemos dedicarle la misma cantidad de tiempo que nos gustaría, pero sin duda no será algo que perdamos. A día de hoy yo obviamente sigo trabajando tan duro como siempre he trabajado, pero aún así estoy logrando darme mis tiempos para poder dibujar por simple gusto. O sea, este dibujo que hice para este video lo hice por gusto. Pude haber dibujado cualquier otra cosa que pudiese haber sido 1000 veces más llamativo para la gente, que estuviese en trending, qué sé yo, pero no. Esto era lo que yo quería hacer y ha sido lo mismo con todo, con los dibujos que hago para los videos, con los dibujos que hago en los directos, con los dibujos que hago para la mercancía por sobre todo. Ya no estoy haciendo 1000 cosas que no me gustan solamente por cumplirlas. Ya me pongo un límite de qué es lo que tengo que hacer. Obviamente esto no se trata de las comisiones porque, a ver, obviamente voy a dibujar lo que me pidan. Pero, por ejemplo, con la mercancía que hago para vender en eventos, hago mercancía de los dibujos que yo ya hice. No hago dibujos específicamente para crear mercancía a menos que hay algo que me tenga muy inspirada para hacer mercancía. Porque lo mío no es hacer mercancía, lo mío es dibujar. Y de lo que haga con ese dibujo ya veré qué hago. Porque no quiero volver a bajar la calidad de lo que yo estaba haciendo solamente por crear cosas en masa. Y aún así sigo dibujando. Dios mío, no saben lo mucho que dibujo. Pero realmente hay una gran diferencia en lo que sigo haciendo hoy a lo que estaba haciendo hace unos nada de años. Y si tú también te desconectaste de eso que originalmente te motivó, creo que esta es una señal muy clara para que intentes reconectar. Si tienen experiencias sobre esto que les gustaría compartir, obviamente estaré atenta leyendo sus comentarios porque pues es un tema bastante pues importante para mí, así que también me encantaría poder leer lo que ha sido sus experiencias, sus casos y lo que quisiesen compartirnos tanto a mí como al resto que pueda estar viendo esto en los comentarios. Nuevamente le agradezco un montón a Ojuju por haberme dado estos marcadores. Estoy muy ansiosa de poder seguir creando ilustraciones con ellos. Les recuerdo que abajo les dejo los enlaces sobre Ojuju para que también puedan conseguir estos marcadores si les gustaron, y también les mando un gran y el más especial de los agradecimientos como siempre a mis miembros de Coffee House y a mis suscriptores de Twitch, con menciones especiales para Alewex, Daisy Storm, Mili 10D, Nai Ubucero, Starfe34, Sugar de 15, Sunshine Soft, Wolf Dogs y Zombie Cool. Muchas gracias a todos, absolutamente todos, todas las tiers que se suscriben a mí, a
todos los que me apoyan tanto económicamente como simplemente viendo mis videos, viendo las publicidades, comentando, dejando like, compartiendo. Dios, me harán re feliz los que compartan este video porque este video posta es muy especial para mí, de verdad. Muchas gracias a todos los que me han estado constantemente apoyando y espero siempre poder brindarles lo mejor y traerles la mejor de las vibras, como ustedes me han generado a mí. Les mando un fuerte abrazo, un gran beso y mis mejores deseos para este nuevo año. Los quiero un montón. Realmente, gracias por todo y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!